¿Cuáles son los mayores agujeros y errores de la trama en Harry Potter? El Troll está en las mazmorras. Todos los estudiantes, por favor, regresen a los dormitorios de su casa, como WTF Dumbledore. Quiero decir, sé que probablemente sabías que el Troll no estaba allí, pero ¿y si lo estuviera? Ahí es donde están los dormitorios Slytherin y Hufflepuff. Las mazmorras. Ah, ¿hay un Troll suelto en la escuela? Menos mal que los alumnos están en el pasillo, así podemos cerrar la puerta y enviar a algunos empleados a manejar la situación. No, todos los estudiantes por favor, a moverse por el edificio. Eres terrible, Dumbledore. Para mí, es que todos siempre abordan situaciones en las que se encuentran con alguien más de buena fe, suponiendo que esa persona sea quien dice que es. La transfiguración y la poción de polijuice se usan repetidamente a lo largo de la serie para crear disfraces convincentes, y sin embargo, las personas aún no llegan a las conclusiones obvias cuando sus mejores amigos o otras personas importantes están actuando extrañas. ¿Siempre es Boye, que te ha entrado hoy? No, ¿eres realmente quien dices que eres o estás usando una de las muchas formas muy conocidas de asumir la apariencia de otra persona? Me doy cuenta de que cosas como Polyjuice y Transfiguration son pociones / hechizos bastante complejos, pero parece que la mayoría de los magos que conocemos son al menos conscientes de ellos, y se usan con tanta frecuencia a lo largo de la serie que las personas deberían abordar las situaciones con las situaciones más escepticismo de lo que vemos. Hermione tiene alrededor de 14 años cuando logra eso. A pesar de su notable inteligencia para su edad, no puede ser algo tan complicado. No es exactamente un agujero de la trama, pero algo que siempre me molesta. Todo el mundo mágico, o Mogel nace al menos, está operando sus vidas como adultos con solo un nivel de 6º grado comprensión de las matemáticas, las ciencias, el inglés, etc. Sé que la comunidad es realmente insular, y como resultado, han implementado formas mágicas de obtener el mismo o mejor resultado que los inventos Mogel, pero aprender medios de mayor nivel de resolución de problemas, racionalización y comunicación aún son importantes. Explora Harry Potter y los métodos de la racionalidad. La trama se sitúa en un universo alternativo donde el protagonista es criado por un profesor y científico investigador en una universidad prestigiosa. Se esfuerza, con diferentes niveles de éxito, en aplicar principios científicos al mundo mágico. Con esta perspectiva renovadora, la historia ofrece una mirada fascinante sobre la interacción entre la lógica y la magia. Harry tuvo una lección de escoba en su primera semana, y accidentalmente audicionó para el equipo de Quidditch. En ningún momento en los siguientes 7 años tuvo otro. Sé que apenas necesitaba uno, pero ni una sola vez en los libros restantes mencionan otra clase de escoba para cualquiera. El vuelo se enseña solo a los estudiantes de primer año. Supongo que es porque se trata de una habilidad fundamental, lo básico que hay que aprender, a menos que se sea jugador de Quidditch, es cómo despegar y manejar la dirección. Por supuesto, hay más lecciones después de esa inicial, pero no se habla de cada una de ellas, igual que no se menciona cada lección en particular. Una cosa que siempre me molestó fue que Tom Riddle básicamente tropezó con la entrada de la Cámara de los Secretos, cuando la entrada estaba en el baño de niñas. Suponiendo que las chicas solían usar este baño antes de que Myrtle muriera, ¿cómo se salió con la suya constantemente? Como está bien, tal vez solo fue tarde por la noche, pero nadie notó nada extraño en ese baño. Me parece extraño y parecía que Rowling pasaba por alto. También me parecía extraño que estuviera en las tuberías, pero supuestamente no se había tocado en 1000 años. Los magos cuentan con sistemas de fontanería de 1000 años de antigüedad. De alguna manera, en un mundo lleno de magia e innumerables criaturas mágicas, se cree que Luna Lovegood está loca por creer en Nargles y similares. No solo eso, sino que los lectores también piensan que ella está loca de inmediato. ¿Testrales? Ok. Hipogrif. Frío. ¿Nargles? Ella está loca. En el mundo real, existen animales fascinantes, pero si alguien dice con certeza que los unicornios son reales, probablemente se llevará miradas de incredulidad. En esencia, se trataría simplemente de un caballo con un cuerno. Los puntos de la casa en Harry Potter realmente no tienen mucho sentido. En los primeros 3 libros, apenas se mencionan. Después de eso, la gente está enojada con Harry, Ron y Hermione por perder los 100 de puntos de casa. En la vida real, casi a ninguno de los estudiantes se preocuparía por algún sistema de puntos arbitrarios establecido por los maestros, pero pensaría que Harry, Ron y Hermione son héroes para contrabandear dragones o escabullirse por la noche. ¿Por qué le importaría a un mocoso como a Malfoy si obtuviera puntos de casa? Además, no estoy seguro de si esto es solo las películas,
Pero Hermione obtiene como 50 puntos por responder preguntas correctamente en una clase, pero al final del año todas las casas solo tienen 150 puntos. En la vida cotidiana, es poco probable que a los estudiantes les importe un sistema de puntos que parece aleatorio. Quizás aún no han tenido la oportunidad de explorar plataformas como Reddit. Hermione dijo que Harry era el mejor mago y que solo era un libro inteligente. Harry conocía 4 hechizos y cómo montar una escoba. Hermione, Ron y otros estudiantes podrían hacer los 4. Solo habló Parselmousse debido a su conexión con Voldemort. Solo tuvo éxito en la competencia de Triwizard porque la gente le dijo las respuestas. No pudo descubrir ninguno de ellos, excepto cómo montar una escoba más allá de un dragón. Él voló todos los cursos. Snape tenía razón. Harry era un deportista. Mientras tanto, Hermione llevó el doble de la carga académica. Ella fue la que tenía alguna organización. Ella podría realizar muchos hechizos que Harry no pudo. No. Harry fue un deportista afortunado. Una persona tiene muchas dificultades en su camino como mago. Ha mencionado en diversas ocasiones que la suerte y la ayuda externa han sido fundamentales en su experiencia. Su mayor virtud parece ser la lealtad que logra generar entre quienes lo rodean. Fuera de eso, sus habilidades son mediocres, a menos que esté volando en una escoba. Este fenómeno no es inusual, a veces, ciertos individuos logran sobresalir sin tener méritos evidentes. Libro 2. Hermione encontró la página en Basilisk, dice que Craio Faruste puede matarlo. Ahora, según el libro, Ginny mató a todos los gallos, pero, seguramente si hay un hechizo para convertir un pájaro exótico en una taza, ¿por qué útil? Podrían haberse vuelto a Snap, convertido en algo en un gallo y uno, Siot el basilisco. Aunque Hermione pudo haber considerado esa idea, no tenía la capacidad de transmitirla a Ron o a Harry, y no es como si ellos tuvieran esa creatividad. También podría ser necesario que sea un gallo auténtico. Harry puede entender el basilisco en la Cámara de los Secretos, pero otros no pueden hablar Parsletongue. Sin embargo, solo porque no entiendo un idioma no significa que no pueda escuchar a alguien hablar español o alemán. Mi punto es que todos en la escuela aún escucharían el basilisco hablar, sin embargo, Harry sería el único en entender lo que está diciendo. Los grandes edificios antiguos son ruidosos. Emiten quejidos, susurros y sonidos de movimiento constantemente. Se ha pasado tiempo en uno de ellos y se ha asistido a varias escuelas. Todas ellas eran bulliciosas. Lo que siempre me molestaba era del tamaño del cuerpo estudiantil. Los libros siempre continúan sobre salas llenas, multitudes de fanáticos de los gritos en los juegos de Quidditch, etc. Sin embargo, solo hay 5 Gryffindors masculinos en el año de Harry. Tampoco parece ser un caso atípico, porque de todas las otras casas nunca escuchamos más de media docena en un año determinado. Esto significaría que Hogwarts es solo una escuela de 300 estudiantes. No se encuentra una referencia clara en los libros, pero se ha mencionado que alrededor de 1000 estudiantes asisten a Hogwarts. Sin embargo, en el año de Harry, solo hay 40 estudiantes conocidos. Esto sugiere que hay muchos estudiantes que no se han contabilizado o que la clase de Harry es significativamente más pequeña que las demás, lo cual podría ser cierto, especialmente considerando que se trataba del apogeo del poder de Voldemort. No es un agujero de la trama, sino algo que siempre me ha molestado. Si una bruja o mago está, por ejemplo, trabajando para el ministerio, imagino que tendrían un salario de dinero del mago. Si ese es el caso, ¿cómo están comprando casas en el mundo real, suponiendo que no tienen dinero mogul? ¿Existe una oficina de bienes raíces en el mago donde pueda comprar casas con dinero del mago? Además, si eres un mago en un trabajo en el mundo mogul que recibe un salario de dinero mogul, ¿de dónde sacas el dinero de tu mago? ¿Hay un centro de intercambio en Diagon Alley? En el segundo libro, se menciona brevemente a los padres de Hermione en el callejón Diagon, enfrentando dificultades con la conversión de monedas. No tengo un libro disponible en este momento para confirmar esta información, pero sería estupendo si alguien más pudiera ayudar a verificarlas. Siempre me ha molestado que Harry no pueda ver los testrales desde el principio, ya que estaba en la habitación cuando murió su madre. Pero tal vez podría pasar eso, ya que tal vez tienes que recordar la muerte que viste para ver los testrales o algo así. No hay ninguna explicación del hecho de que los carruajes sin caballos se mencionan al final del Cáliz de Fuego cuando están en el camino de regreso al tren. Editar, una palabra. Me pasa algo parecido con ciertos detalles en historias. A veces, hay cosas que no quedan claras y me quedo pensando en eso.
como lo de Harry y los Testrals, es un detalle que debería haber tenido más atención. Y lo de las carretas, simplemente aparece al final, como si no importara. A veces, creo que los autores dejan cosas sueltas sin querer. Es raro, pero así pasa. Un detalle menor que siempre me molesta en el libro 2. Tienen estudiantes petrificados. Sí, podrías esperar a que maduren las mandril en el jardín escolar, pero, seguramente hay una tienda de suministros de pociones que también los tiene. Esto también va con ellos haciendo poción de polijuice. Ellos tenían robar los ingredientes de Snape. ¿No podrían haberlo ordenado a una tienda en Diagonal de Aul? Es curioso cómo a veces nos enfocamos en esos pequeños detalles en las historias. Recuerdo cuando un amigo se molestó por algo similar en una película. Pasó más tiempo quejándose de un error en el guión que disfrutando la trama. Al final, es solo parte de la experiencia. A veces, es mejor dejar pasar esas cosas y simplemente disfrutar la historia como viene. En el último libro, Hermione usa un hechizo para convertir un tapiz en piedra que efectivamente evita que un comedor de muerte los persiga. ¿Por qué es esta la única vez que se usa este hechizo? Si es lo suficientemente fuerte como para bloquear un comedor de muerte lo suficientemente bien, tiene que subir por un tobogán. Ya sea el comedor de la muerte es bastante grueso o este hechizo ha sido seriamente infrautilizado por todos. Es curioso cómo a veces hay hechizos que parecen ser más efectivos de lo que se usa en la historia. Tal vez esta magia no se menciona porque es más fácil hacer que los personajes afronten peligros de otra manera. Quizás Hermione simplemente tenía el ingenio para improvisar en ese momento. A veces, los personajes solo necesitan un truco que no sabemos que tienen en la manga. ¿Cómo encajaban todos bajo la capa de invisibilidad? Vuelvo a leer HP recientemente y no pude superar esto. Puedo ver a 3 preadolescentes que se ajustan bajo una capa de invisibilidad, pero 3 jóvenes de 17 años. Como se cubre completamente a Ron, que se supone que es alto y delgado, pero los pies de Hermione y Harry no están expuestos. Sabemos que la capa de invisibilidad tiene que cubrir por completo a alguien debido a esa escena donde la cabeza de Harry está expuesta y parece que es una cabeza flotante incorpórea. Recientemente arruiné una fiesta al mencionar esto. Necesito respuestas. Se trata de una capa otorgada a una persona hace miles de años por la propia muerte. No creo que siga las leyes mortales y parece tener la capacidad de hacer lo que le plazca. No es un error importante, pero es ligeramente irritante. En Goefe durante Priori en Gantatum, se supone que las copias de las personas que matan a Voldy deben surgir en orden inverso, pero James emerge antes de Lily. En cualquier otro caso que describe cómo pasa esa noche, está claro que James muere primero y luego Lily se queda mendigando por la vida de Harry. Muy pequeño detalle realmente, pero solo vuelve a leer el libro 4 y parecía muy evidente desde que Rowling se aseguró de incluir a Berta Jorkins y Frank Brise. Posees una edición temprana. Eso fue corregido en publicaciones posteriores. La autora lo tenía claro, pero el editor realizó cambios. Bla bla, sé que esto será enterrado pero lo que sea. En Prisionero de Azkaban Sirius Black se rompe en la sala común de Gryffindor cortando el retrato de la dama gorda. Sir Cadogan, de Crazy Night Painting Guy, se hace cargo temporalmente de su publicación y comienza a exigir nuevas contraseñas todo el tiempo. Neville, al ser olvidadizo, escribe todo esto en un trozo de papel y rápidamente lo pierde, permitiendo que Sirius lo encuentre e ingrese nuevamente sin pelar. El profesor McGonagall descubre y regaña a Neville y los otros estudiantes están de acuerdo con ella. Esto es lo que realmente me irritó sobre eso, considerando lo que hizo la última vez. ¿Que honestamente cree que la entrada de Sirius podría haber sido evitada al no tener las contraseñas? Es interesante pensar en eso. La entrada de Sirius ya había sido un gran problema, así que perder esa hoja de contraseñas parece un detalle menor. Al final, el problema no era tanto la seguridad como la situación en sí. McGonagall puede estar molesta, pero en el fondo, ¿realmente importarían las contraseñas? La historia muestra más la vulnerabilidad de los personajes que el tema de la seguridad. No recuerdo si también está en el libro o simplemente en la película, pero en la quinta, Sirius ladra y Moody lo regaña por llamar la atención. Moody, de todas las personas, el tipo con este extraño parche de ojos que tiene un ojo. Este tipo piensa que un perro ladrando en una estación de tren está atrayendo más atención que él. Es curioso cómo a veces nos fijamos en cosas raras. Recuerdo una vez en el transporte público, un amigo estaba hablando muy alto sobre un tema trivial. La gente lo miraba, pero él estaba totalmente ajeno. Me hizo pensar en lo que realmente llama la atención.
La mayoría de las veces, somos nosotros mismos los que creamos el ruido sin darnos cuenta. Podría llegar un poco tarde a la fiesta y no estoy seguro de si esto cuenta como un agujero de la trama, pero algo que siempre me ha molestado de la piedra del filósofo. Cuando el señor y la señora Dursley se despertaron con ese aburrido y gris martes, nuestra historia comienza a los padres de Harry. Asesinado en Halloween 1981, por lo que la historia comienza el 1 de noviembre de 1981. Este es un domingo, emoticono cara triste. Es curioso cómo los detalles a veces no cuadran. Recuerdo cuando un amigo mencionó que una serie tenía inconsistencias en la trama. Al principio no me importó, pero luego me di cuenta de que sentía lo mismo. Es como cuando ves un error en una película y ya no puedes dejar de pensar en eso. A pesar de todo, seguimos disfrutando la historia, aunque esas cosas siempre están ahí. Oh, ¿hay un troll suelto en la escuela? Lo bueno es que los niños están todos en el pasillo, por lo que podemos apagar la puerta y enviar a algunos miembros del personal para que lidie, no. Todos los estudiantes, por favor, vean sobre el edificio. Eres el peor, Dumbledore. Es curioso cómo a veces las decisiones más absurdas vienen de la gente que debería cuidar. Recuerdo una vez en la escuela, cuando un incendio en la sala de química hizo que todos salieran corriendo. En lugar de mantener a los estudiantes juntos, el director solo gritaba para dispersarlos. Resultó en un caos total. Al final, todo salió bien, pero nadie entendió esa lógica. A veces, los adultos son peores que los propios niños. Hay tanto prejuicio contra Slytherin que es una locura, como en la batalla final. ¿Cómo saben que no hay estudiantes de Slytherin que quieran pelear con ellos? Porque probablemente sea la mayoría de ellos, entras en esa casa por ser astuto y astuto, no ser malvado. Es realmente frustrante cómo, en ocasiones, se dice que el mundo no se divide entre personas buenas y malas, pero en otras se escucha que ciertos grupos son malignos o despreciables. Hay una contradicción constante donde se generaliza a la gente, como si fueran todos igual de negativos. Esta falta de matices en las opiniones puede ser exasperante y limita la comprensión real de las personas en diversas situaciones. Harry nació en 1980, por lo que comienza la educación en el año escolar 1991. 1991, el 2 de septiembre es un lunes. 1992, martes 1993, jueves 94, miércoles 95, jueves 96, sábado. De hecho, se dirigen a las clases esa mañana. El libro es literalmente desagradable. Y, por supuesto, no hubo un año escolar 97 porque fueron acampando en su lugar. La historia de Harry es bastante común. Comenzó la escuela en un año lleno de cambios. Recuerdo que en mi propio primer día de clases, todo era nuevo y un poco abrumador. A veces pienso en esos días, cómo se sentía todo y cómo no había tanta información como hoy. Lo de ir a acampar en lugar de la escuela suena divertido. A veces hay que romper la rutina. Leí una teoría una vez que el ojo de Moody fue creado o al menos encantado por Dumbledore, utilizando la varita mayor. Por lo tanto, podría ver a través de la capa igualmente poderosa de la invisibilidad. También explica cómo Dumbledore puede ver a través de la capa, si también cautivó sus gafas de media luna. Solo mi cabezal, aunque no mi pensamiento original. Es interesante pensar en cómo algunas teorías pueden dar más profundidad a la historia. La idea de que Dumbledore pudiera haber creado algo así con la varita de los Elder hace que todo tenga más sentido. La conexión entre Moody y Dumbledore siempre ha sido fascinante. Lo bueno de estas teorías es que siempre hay espacio para la interpretación. Cada uno puede tener su propio enfoque sobre lo que pasó. Polijuice simplemente no puede ser tan difícil de fabricar si un estudiante de segundo años de Hogwarts puede hacerlo. Además, a lo largo de esas mismas líneas, la maldición de Imperius. El fraude debe correr desenfrenado en círculos mágicos. O, Sr. ¿Auror? Fui Imperiused por un mago oscuro y vacié mi cuenta de Gringotts y le di todo mi oro. Supongo que no pagaré ningún impuesto sobre esas pérdidas. Es curioso pensar en eso. En la escuela, un amigo una vez trató de hacer polijuice y solo le salió un batido espeso. Y lo del Imperius es aún más ridículo. Imagínate a alguien usando eso como excusa para no pagar deudas. A veces me pregunto si en el mundo mágico todos son tan ingenuos. Pero, hey, así es la vida, ¿verdad? Al final, todo parece un gran lío. ¿Dispara? Este es un agujero de trama legítimamente grande.
Probablemente porque ese no es su personaje. Ella es como una súper adicto al trabajo. Tomar siestas podría no haberle ocurrido, conozco a muchas personas increíblemente inteligentes, pero que también tomaron decisiones realmente tontas sobre cosas de todos los días como esa. ¿A mí? Usaría prácticamente exclusivamente el Time Turner para las naps TBH. Le desagrada infringir las normas, y estoy convencido de que le enseñaron que su uso debe limitarse únicamente a asistir a varias clases. Volar solo se enseña a los estudiantes de primer año. Supongo que es porque es bastante básico, todo lo que realmente necesitas aprender. Si no eres un jugador de Quidditch, es como levantarte y dirigir. Por supuesto que tenía más lecciones que las primeras, simplemente no escuchamos sobre ellas, como si no escuchemos sobre cada lección. Esta omisión puede compararse a decir nunca se menciona a los personajes y sus necesidades fisiológicas. No todos los detalles que ocurren entre eventos claves son relevantes. Una vez que se ha establecido el contexto, se puede suponer que la vida continuó de forma habitual en las partes que no se narran. También astronomía. Al comienzo del primer libro, como estudia las estrellas todos los miércoles a la medianoche, y luego no escuchamos nada antes de tomar el examen en el quinto año. Editar porque la ortografía. Creo que se menciona de forma superficial en los libros, pero resulta tan tedioso que en la torre de astrología no ocurrió nada interesante realmente. Leí algunas ficciones de fanáticos de HP y una que realmente me gusta tenía algunos capítulos sobre la cámara. Y el autor lo hizo como la cámara tiene otra entrada, una más normal, inferior de las mazmorras, algo así. Y en los personajes exploran la cámara y terminan encontrando la entrada alternativa que va al baño. Realmente me gustó esa explicación, tenía mucho más sentido. No podría haberse mencionado en los libros originales de HP, pero creo que podría ser una explicación de la sustancia global. Rowling mencionó en Pottermore que la cámara solía ser un sótano. Al rediseñar el castillo con un sistema de plomería más moderno, un descendiente que conocía la cámara ocultó la entrada en un baño recién construido donde estaba la entrada anterior. Los descendientes de Slytherin eran todos hablantes de Parcel y transmitieron la ubicación a sus hijos, pero Tom la descubrió por su cuenta siguiendo a la serpiente. Irk, ha pasado un tiempo, en el Silmarillion, cuando las águilas donde se les dio inteligencia, eran una de las pocas especies para mantenerlo a medida que pasaba el tiempo. Se negaron a estar al servicio de cualquier persona que no sea ellos, ya que tenían lealtad a solo los elfos antiguos que les habían dado vida. Gandalf obviamente tenía una entrada. La historia de los Eagles en el Silmarillion es interesante. Refleja la independencia y lealtad a sus creadores. Aunque Gandalf era especial, esos Eagles tenían su propio código. Es un buen recordatorio de que la inteligencia y la libertad a menudo van de la mano. En la vida, a veces también tienes que decidir a quién sirves y por qué. Las grandes águilas eran mensajeros, no participantes en el mundo. Wair solo salvó a Gandalf porque le debía un favor. Y solo ayudaron al final porque Man me lo ordenó. Además, llevar la comunión y el anillo habría sido obvio como la mierda, y habían sido derribados de inmediato. Además, las bestias cayeron los habrían aniquilado. Finalmente, los propios Eagles dijeron que no pueden viajar muy lejos debido al peso. Es interesante pensar en los águilas como simples mensajeros y no como héroes. A veces, las decisiones tienen que ver más con deudas y órdenes que con valentía. Además, el hecho de que llevara la compañía y el anillo habría llamado mucho la atención muestra lo complicado que era todo. No era solo una cuestión de poder, sino de estrategia y realidad en el mundo de Tolkien. ¿Testrales? Ok. Todos los sextos años y debajo de los que regresan para un nuevo año escolar después de la batalla en el libro. 7 se cagarán cuando de repente ven los caballos de demonios tirando de sus carruajes. Es curioso ver cómo la gente reacciona a lo desconocido. Recuerdo cuando un amigo trajo un gato negro a una reunión. Todos se pusieron un poco nerviosos al principio, pensando que traía mala suerte. Pero al final, el gato solo se acomodó en el sofá y los ayudó a relajarse. A veces lo que parece aterrador puede ser solo una parte más de la vida. No sé, hombre. En la escuela secundaria, uno de mis maestros hizo una copa de la casa basada en HP. Todos lo tomamos muy en serio por alguna razón y se volvió bastante intenso. Perder como un punto fue suficiente para tener un ojo lateral de los compañeros de casa. Puedo ver cómo Gryffindor se asustaría por perder cientos. Dicho esto, noté el último punto también, la cantidad de puntos parecía realmente arbitraria al final del primer libro.
Como, ¿estos niños nunca hicieron nada para ganar puntos, o constantemente perdieron puntos? ¿Quién sabe? Los estudiantes de Gryffindor reciben diariamente 300 puntos de diferentes docentes. Sin embargo, Snape resta entre 290 y 350 puntos todos los días. Esta situación parece ser la única conclusión razonable. Es deliberadamente ridículo como una parodia de deportes reales. Muchas características extrañas del mundo mágico están burlándose de partes ridículas del mundo real, por ejemplo, las ridículas conversiones de Galleon Nutsicle Galleon que juegan con la moneda británica previa a la decimalización. Los batidores son una referencia al cricket, donde los jugadores muerden bolas muy duras con murciélagos muy pesados, mientras que otros jugadores se encuentran a 3 pies de distancia sin ninguna protección. Cada niño británico conoce a alguien que ha sido destruido por una pelota de cricket. Es parte de la cultura del juego, y JKR se está burlando de eso con los batidores. El personaje del buscador podría considerarse una parodia de figuras como el mariscal de campo en el fútbol americano, quien recibe una cantidad desproporcionada de reconocimiento y atención por el éxito del equipo. Algo similar ocurre con un delantero destacado en el fútbol. Elfmagic es detectable por el rastro, como lo demuestra el encanto de Dobby, por lo que el ministerio sabría que alguien ha aparecido de la casa de Harry. Lo cual es un problema porque se afirmó que el ministerio, bajo la influencia de Voldemort, había hecho que aparezca, o Flow Powderin, de la casa de Harry ilegal. Se menciona que el plan de vuelo era una copia de seguridad que tenía que usarse debido a esta nueva ley. La historia del ministerio y la magia de los elfos es interesante. Me recuerda a veces cuando seguimos reglas un poco absurdas. Como cuando un amigo y yo queríamos salir por la puerta trasera de la casa para evitar problemas, pero al final terminamos haciendo lo opuesto y llamando más la atención. A veces, esos planes de respaldo se vuelven la única opción. Sospecho que parte del punto de Harry Potter es que los magos y las brujas ignoran todo lo que no entienden, y que si nos esforzamos por aprender de lo que es diferente de nosotros, podríamos ser recompensados con una recompensa de enriquecimiento. Sin embargo, aparte de eso, ¿Creacher ya no realizó Treachery mientras técnicamente siguió los pedidos una vez antes? Si recuerdo, es solo en medio de Reliquias de la Muerte que Harry gana la lealtad de Creacher, en oposición a su obediencia técnica. Antes de eso, confiar en él no es seguro. La historia de Harry Potter toca temas sobre la comprensión y la aceptación de lo diferente. En cuanto a Creacher, tienes razón. Su lealtad no era genuina al principio. Solo al final de Deathly Hallows Harry logra ganarse su respeto. Esto muestra que no basta con solo seguir órdenes, la verdadera conexión se construye con el tiempo y la empatía. Es un buen recordatorio de cómo debemos tratar a los demás. Solo tuvo éxito en la competencia de Triwizard porque la gente le dijo las respuestas. No pudo descubrir ninguno de ellos, excepto cómo montar una escoba más allá de un dragón. Literalmente a todos los concursantes recibieron cada respuesta. Karkaroff le dijo a Krum todo, Máxime le dijo a Flue todo, y Harry o Moody, Crouch, le dijo a Cedric. Sopló todos los cursos. Snape tenía razón. Harry era un deportista. Edin te blow every course. Evasnte Hermione, but then again no one is. Mientras tanto, Hermione llevó el doble de la carga académica. Ella fue la que tenía alguna organización. Ella podría realizar muchos hechizos que Harry no pudo. Harry era mejor que Hermione en defensa contra las artes oscuras, Harry consiguió una O en sus búhos. Hermione obtuvo una E. No. Harry fue un deportista afortunado. Tuvo suerte. Pero también tenía talento. Harry siempre tuvo suerte en el torneo. La gente le daba las respuestas y, aunque no era el más estudioso, tenía talento en defensa contra las artes oscuras. Hermione hacía todo el trabajo duro, mientras él solo brillaba en las pruebas. Es un buen ejemplo de cómo la suerte a veces cuenta más que el esfuerzo, aunque no quita lo que Harry logró. Un tipo curioso, realmente. ¿Qué tal Harry derribando el basilisco, incluso con la ayuda de Fawkes y la espada de Godric, o creando la nueva versión de la Orden del Fénix o venciendo a Voldemort en un duelo? Luke que puede estar sin educación, pero él sigue siendo un muy buen mago. El triunfo en el duelo se debió a que la varita de Saúco reconoció a Harry como su verdadero dueño. Por lo tanto, Voldemort sufrió una derrota porque su varita actuaba en su contra. No fue que Harry se convirtiera en igual de un mago tan poderoso. Cualquiera de los adultos presentes en esa sala habría superado a Harry en un enfrentamiento directo y justo. ¿Qué sucede si rompes un voto inquebrantable? Bueno, mueres. Los contratos mágicos no deben tomarse a la ligera.
Lo que debería haber hecho es entrar en el primer evento y perderse. Luego fui al segundo y perdió. Luego fui al tercero y perdió. El contrato dijo que tenía que competir, no dijo que tenía que hacerlo bien. El concepto de los pactos mágicos siempre me ha parecido interesante. Conozco a alguien que se metió en un lío por firmar uno sin leerlo bien. En lugar de pensar en cómo salir, siguió adelante y se complicó más. Al final, la solución era simple, solo había que renunciar a todo. Suena tonto, pero a veces lo mejor es evitar problemas en lugar de intentar ser el héroe. A veces, perder no es tan malo. Aprecio a J.K. Rowling por mantenerlo en las novelas, incluso en las Reliquias de la Muerte. Tiene sus momentos durante la Gran Batalla, incluso cuando las películas realmente explotaron y dominaban la concepción popular de HP. Hubiera sido increíble observar a Rick Mayall, quien fue el intérprete original de Peeves y que no llegó a aparecer en la serie de películas, haciendo travesuras a los mortífagos y a Voldemort. Su estilo único y humorístico habría añadido un toque especial a la historia, creando momentos memorables en un universo lleno de magia y aventuras. Imaginar esas escenas trae una sonrisa y una sensación de diversión. Hay una teoría de los fanáticos que vi en Imgur que dice que los Dursley eran personas normales, aunque aburridas, respetables hasta que Harry, Horcrux, estuvo expuesto a ellos durante tanto tiempo, 11 años, que los convirtió en monstruos. En el primer capítulo, antes de que Harry haya tenido algún contacto con ellos, se revela que son personas malvadas. En el segundo capítulo, cuando Dumbledore llega a Predetrar, Minebra le comunica que estos individuos son terribles y que Harry no debería quedarse en ese lugar. La lealtad de la varita también podría necesitar intención detrás de él. La práctica del Da podría ser comparable al libro 4, cuando Moody dice que incluso si lanzaran Avada Kedavra, tendrían la suerte de darle un sangrado de la nariz. Los hechizos de práctica realmente no cuentan. Esta también fue mi percepción. El duelo de práctica entre Harry y Malfoy en la cámara secreta es sumamente intenso y agresivo, ya que hay una intención real que respalda sus hechizos, que de otro modo serían relativamente inofensivos. La mayoría de los agujeros de la trama de Harry Potter pueden explicarse de alguna manera usando el canon, pero creo que la lealtad de la varita es lo único por lo que aún no he visto una explicación algo decente. Incluso si la intención es importante, ¿quién puede decir que los jóvenes de 14 años psicópatas límite en Slytherin no pretenden robar su varita durante esa clase de defensa? No sé, la lealtad de las varitas siempre me ha parecido algo confuso. O sea, si los Slytherin pueden planear robar la varita de alguien, ¿eso realmente importa? Los jóvenes tienen mucha energía e intenciones raras. Tal vez el canon no lo aborde bien, pero está claro que hay huecos. A veces parece más una forma de crear drama que una regla sólida. Existen regulaciones en contra del uso de ciertas tecnologías con magia, de hecho, Arthur Beasley trabaja en el departamento dedicado a todo este concepto. Recuerde, diferentes comunidades de magia podrían y muy probablemente usar la tecnología moderna, como en las Américas, pero donde tiene lugar Harry Potter, hay reglas en su contra. Además, la serie se desarrolla a principios y mediados de los años 90, lo que implica que gran parte de la tecnología que conocemos hoy en día no existía en esa época. Lily no es la primera persona en darle su vida a su hijo. La razón por la que la muerte de Lily protegió a Harry es que Voldemort le dio a Lily múltiples oportunidades de mantenerse a un lado. Sin embargo, le rogó a Voldemort que no matara a Harry y que la tomara en su lugar. Después de darle 3 oportunidades para salir del camino, Voldemort la mata. Su elección de sacrificar su vida protege a Harry contra Voldemort. Tomado de /R// Harry Potter's Wiki. La historia de Lily es interesante. Su sacrificio por Harry muestra cuán fuerte puede ser el amor. En situaciones críticas, a veces la gente elige proteger a los que ama, incluso a costa de su propia vida. A pesar de que la decisión de Lily tuvo un gran impacto en la vida de Harry, también es un recordatorio de que el amor y el sacrificio se entrelazan de maneras sorprendentes. No puedo hablar por los adultos, pero los estudiantes de Hogwarts probablemente suben y bajan un montón de escaleras todos los días, ya que las escaleras se mueven tanto. Tendría que correrlos si quisieras llegar al piso que enfrentaban cuando comenzaste a escalar. Eso suena un poco complicado. Imagínate correr por las escaleras y nunca saber si llegarás al lugar que quieres. No sé, creo que podría ser divertido, pero también agotador. Tal vez te haría más fuerte, pero no sé si valdría la pena. Al final, podría simplemente quedarme en un solo lugar.
Quirrell lo dejó entrar. Lo hizo para causar una distracción, dándole tiempo para descubrir más sobre dónde estaba escondido la piedra del hechicero. Al final, admite que tenía un cierto regalo con trolls de montaña. Ya sea controlándolos, comunicarse con ellos o lo que usted tiene. Su regalo fue al menos capaz de 1, no hacer que un troll de montaña y 2, causen que ese troll de montaña deambule en las mazmorras. La historia de Quirrell es interesante. Tiene esa habilidad especial con los trolls de montaña, lo que lo ayuda a explorar sin ser atacado. A veces, tienes que usar tus fortalezas para conseguir lo que quieres. Me recuerda a un amigo que siempre encuentra la forma de salir de los líos. A veces, no es tanto lo que haces, sino cómo lo haces. Me encantaría un universo alternativo donde decidan comenzar a hacer toneladas de las cosas. Y en el futuro, después de que todo ha seguido durante años, Voldemort solo dice, ¿qué demonios está pasando? Mientras lo ponen en la parte posterior de un auto de policía de mago. Sería interesante imaginar ese universo. Voldemort, tan seguro de su poder, enfrentando a la autoridad. La idea de verlo confundido y atrapado es un buen giro. Me pregunto cómo reaccionarían los demás personajes en esa situación. Quizás Harry y sus amigos estarían celebrando. En cualquier caso, la dinámica cambia completamente y crea un momento cómico. No, no hay una mención real en los libros, que yo sepa, pero JKR ha dicho que unos 1000 estudiantes asisten a Hogwarts. Sin embargo, solo hay un total de 40 estudiantes conocidos en el año de Harry. Lo que significaría que hay muchos estudiantes que no tienen cuenta o que la clase de Harry es significativamente más pequeña que el resto, probablemente ambos. Lo que en realidad tiene sentido ya que ese era la altura del reinado de Voldemort. Existen razones válidas que podrían explicar la baja natalidad en épocas oscuras, como el reinado de Voldemort. Durante ese periodo, muchas personas en edad reproductiva perdieron la vida o decidieron no tener hijos debido a la guerra. Es posible que en algún momento se haya mencionado este aspecto, reflejando cómo los conflictos impactan en las decisiones familiares. Este contexto histórico puede ofrecer una perspectiva interesante sobre las dinámicas de la sociedad en tiempos difíciles. Creo que en el segundo libro hay una breve propaganda sobre los padres de Hermione en Diagon Alley luchando con la conversión de divisas. No tengo un libro a mano para validar esto si alguien más podría ayudar. No tengo un libro a la mano para confirmar, pero es interesante pensar en cómo los padres de Hermione se enfrentan a situaciones comunes en un mundo mágico. A veces, los detalles simples como la conversión de monedas pueden aportar realismo a la historia. Puede que esos momentos hagan que los personajes se sientan más cercanos, mostrando que, a pesar de la magia, también tienen problemas cotidianos. Sí, hay un tipo de cambio. No me sorprendería que hubiera agentes inmobiliarios de Wizard que manejarán el lado mogul de las cosas para los magos que buscan comprar propiedades. Esto simplemente no aparece mucho en los libros porque Harry no compra muchas casas ni gasta mucho dinero mogul, y también es un niño. Es interesante pensar en cómo los magos podrían manejar el mercado inmobiliario. Imagínate un agente que entiende ambos mundos. Aunque Harry no se preocupe mucho por eso, hay todo un universo de posibilidades en el que los magos compran y venden propiedades. Tal vez hay casas encantadas esperándolos y todo pasa desapercibido para los muggles. Es una idea que deja mucho a la imaginación. No solo eso, sino que es un Magic Baby, y en el primer libro declararon que la razón por la que se demostró que Neville tenía magia fue cuando fue arrojado por una ventana, rebotó. Naturalmente, esa no sería la primera instancia de que eso sucediera, incluso podría ser algo común, ya que fue el hermano de Neville el hermano de Grant quien intentaba sacarle magia. Además, involucrarse de manera directa es contradictorio con la esencia de Voldemort como personaje. Tiene un profundo desdén hacia los muggles, y cometer un asesinato de manera convencional le parecería indigno. Por otro lado, el hechizo mortal no deja rastro visible de la causa de la muerte. Bueno, sí, pero eso significa que es más probable que Dumbledore solo envíe un búho de regreso y ni siquiera se moleste en ir en absoluto. Creo que es principalmente que no hay una razón real para que vean la cama de Ron y también el mapa probablemente no tenga tantos detalles que puedan decir quién está en la cama. Es un gran castillo y un mapa de tamaño normal. Me acuerdo de cuando estábamos en la escuela. Un amigo siempre dejaba su cama desordenada, y nunca se preocupaba por eso. Decíamos que era como si una lechuza le trajera sus cosas. Al final, nadie le prestaba atención. Era una gran escuela, y había cosas más importantes que el orden de su cama. Así que pasábamos el tiempo en otras cosas.
También con respecto al mapa y Pettigrew, los gemelos dijeron que lo obtuvieron en su primer año. Antes de que Scabbers fuera a Hogwarts, no va por otros 3 años, cuando le dan el mapa a Harry. Dijeron que han memorizado por lo tanto, todos los corredores. Su único uso para el mapa es seguir a las personas y lo más probable es que no sigan a su hermano. Es curioso cómo se conectan las cosas a lo largo del tiempo. Recuerdo que un amigo y yo solíamos explorar cada rincón de nuestra escuela, como si fuéramos cazadores de tesoros. Nos familiarizamos con cada pasillo. Pero al final, la mayoría de las veces solo queríamos ver qué hacían otros. A veces, ser curioso no es solo cuestión de descubrimiento, sino de, bueno, seguir el rastro de la gente. Conocen a los compañeros de dormitorio de Ron. Solo hay en promedio 40 estudiantes por grado, aproximadamente 10 por casa, que comen, duermen y estudian juntos. Hay una habitación común por casa, compartida por el 70. Cada año no pasaría mucho tiempo antes de que los niños mayores supieran los 10 nuevos en su propia casa. Los gemelos habrían dicho absolutamente, espera, ¿conocemos a Peter Pettigrew? La historia de Ron y sus compañeros de cuarto es interesante. En un ambiente tan pequeño, es fácil que todos se conozcan rápidamente. Cada año, los nuevos estudiantes entran, y los veteranos ya tienen caras familiares. La dinámica de los grupos en su casa debe ser bastante similar a la de cualquier escuela pequeña, donde las relaciones se construyen pronto y los chismes corren rápido. La mención de Peter le da un giro curioso a la historia. No dice explícitamente que el primer día de clases es el lunes, pero dirá el primer día, esto sucedió. Segundo día, esto sucedió, y el día después sucedió, ahora solo quedan 2 días hasta el fin de semana. Algo así. Entonces son un sólido 5 días antes del sábado. Recuerdo el primer día de clases. Todos llegamos nerviosos. El segundo día, algunos ya se conocían y se reían. Al tercer día, empezamos a entender las materias. Ahora solo quedan 2 días para el fin de semana. Esa sensación de anticipación no cambia. Es un ciclo recurrente que siempre vuelve cada año. OP asume. Mi escuela secundaria realmente comenzó la escuela el martes, y mi universidad comenzó el miércoles. Posiblemente, a Hogwarts podría no haber tenido importancia qué día de semana en particular comenzó. Eso todavía no explica el hecho de que, en algún momento, septiembre primero caerá el viernes o el sábado, haciendo el primer día de escuela un sábado o domingo. Es curioso cómo a veces nos aferramos a detalles como los días de inicio de clases. En mi experiencia, siempre hemos jugado con esa idea de que el lunes es el comienzo de todo. Pero en realidad, el primer día siempre se siente igual, ya sea martes o sábado. Lo importante es lo que seguimos construyendo en el camino, sin importar el calendario. Después de buscar en Google este problema, otra teoría es que, como el ojo de Moody puede ver a través de los objetos, y nada puede ver a través de la capa, Moody, o agacha, solo ve un vacío donde está el usuario de la capa. No puedo recordar del libro si menciona o no Harry debajo de la capa, si sabía quién lo estaba usando, entonces la teoría se rompe. A menos que supiera que Harry tenía la capa, podría haber deducido que la figura del tamaño de un estudiante de cuarto año que se encontraba bajo la sombra pertenecía a su propietario. Tengo la impresión de que el complejo de un mago significa llevar mucho tiempo más que cualquier otra cosa. Con un lado de siga estas instrucciones a la carta o de lo contrario tiene que comenzar de nuevo. La principal complejidad de Polijuice parecía provenir del largo tiempo de preparación y algunos de los ingredientes son lo suficientemente raros como para no ser usados para nada hecho en clase. Del mismo modo, el método para convertirse en un animagus como se revela en Pottermore es extrañamente extraño y largo, sin completar un paso correctamente, lo que significa que tiene que hacerlo todo nuevamente. Pero por lo demás es una tontería más que cualquier otra cosa. ¿Mantenga una hoja de mandril en la boca 24/7 durante un mes entero? ¿Bat? Es curioso cómo los hechos complejos a veces son solo pasos largos que requieren mucha paciencia. Un amigo alguna vez intentó preparar una poción complicado y terminó pasando semanas buscando ingredientes raros. Al final, fue más un ejercicio de frustración que de magia. La parte más extraña fue que, en vez de un resultado impresionante, terminó haciendo un brebaje sin sentido que ni él pudo explicar. Una buena lección sobre la dedicación y el sentido del humor. El problema es que se convierte rápidamente en /R// Jamber Smart. La idea es muy buena, pero lleva tanto tiempo ponerse interesante. Y la descripción de cómo funcionan las cosas nunca terminan. Es magia, sé que en realidad no funciona. Cortar algunas cosas breves.
A veces, me encuentro con amigos que discuten sobre ideas muy elaboradas. Al inicio, suena genial, pero luego se pierden en detalles. Recuerdo a uno que contó una historia sobre un truco de magia. En lugar de sorprendernos, nos explicó cada paso. Al final, estábamos más confundidos que entretenidos. A veces menos es más, y una buena historia debería captar nuestra atención sin alargarse demasiado. Eso es porque estás enseñando a alguien que apenas puede lanzar los hechizos más simples. Les enseñas a exagerarlo para que puedan bajar los fundamentos. No te quejas de que alguien en la escuela secundaria nunca usa tablas de multiplicación, ¿verdad? A veces, enseñar a alguien puede ser frustrante. Recuerdo cuando ayudé a un amigo con matemáticas. Le decía que tenía que exagerar sus pasos, como si realmente estuviera haciendo algo impresionante. Al final, le sirvió para entender mejor. No te puedes quejar de que alguien no sepa lo básico, hay que darles tiempo para aprender. Todos empezamos desde abajo, al final la práctica hace la diferencia. Sí, este error es como decir nunca hablan de que los personajes tengan que ir al baño. No todos los detalles entre eventos importantes son importantes. Una vez que se establece el mundo, puede suponer que la vida continuó normalmente en las partes omitidas de la historia. Exactamente. Una queja común es que a muchos les desagrada como en series como Cómo conocí a tu madre, Friends o Seinfeld, los grupos grandes de amigos se reúnen en los apartamentos todos los días. Sin embargo, la verdad es que eso no sucede. A lo largo de una temporada, observamos alrededor de 15 a 20 episodios en los que se encuentran. En los otros aproximadamente 340 días del año, suelen ver televisión en casa solos. Su escoba se rompe durante el juego mientras los dementores lo están invadiendo, y mientras está incapacitado. Cedric atrapó el soplón, eso definitivamente no sé destruir. Veo de dónde vienes, pero ese ejemplo no lo presenta. Además, Gryffindor venció a Slytherin, incluso después de que Malfoy's papá les había comprado el Nimbus 2001. Es curioso cómo a veces las cosas no salen como esperas. Recuerdo una vez que estaba jugando un partido de fútbol y mi zapatilla se desató. No pude concentrarme y mi equipo terminó perdiendo. Al final, no importa el equipamiento, sino cómo juegas en equipo. Así que sí, a veces un pequeño detalle puede marcar la diferencia, como en tu historia con los dementores y el snitch. Rowling escribió en Pottermore que la cámara fue una vez una cámara /diagonal mazmorra. Cuando rediseñaron el castillo con fontanería más moderna, un descendiente con conocimiento de la cámara ocultó la entrada en un baño recién construido donde estaba la entrada anterior. Los descendientes de Slytherin fueron todos Parseltongue y transmitieron la ubicación a sus hijos, pero Tom lo encontró solo al seguir a la serpiente. Es interesante cómo el legado de las familias en el mundo mágico puede influir en eventos posteriores. La manera en que Tom Riddle, con su conexión única, pudo encontrar la entrada a la cámara muestra que no siempre se necesita un mapa para descubrir los secretos más oscuros. Hay un valor en la historia que se transmite entre generaciones, incluso si algunos eligen usar ese conocimiento de maneras diferentes. Siento que esto sucedió en los primeros libros, tal vez solo el primero, cuando todavía era un libro para preadolescentes. En Books for Kids, el héroe siempre sale al ganador sin importar qué. Realmente no seguí la cámara de los secretos más allá, así que no estoy seguro de si mantienen las cosas de los puntos en libros posteriores. Y luego, por supuesto, Rowling atrapó a que muchos adultos se preocuparon por estas historias y las cosas se pusieron más serias. Una de las decisiones más astutas fue hacer un guiño al sistema de puntos. En DH se menciona que las gemas de los relojes de arena rotos de las casas estaban mezcladas en el suelo. Este detalle visual sirve como un recordatorio de que, en este momento, los puntos mágicos no tienen valor, los destinos de las casas están conectados y la rivalidad entre poderosas fuerzas supera cualquier sistema de puntos de una escuela. La mayoría de la población mágica probablemente no confía tanto en sus habilidades para poder transfigurar todo lo que usan en su vida cotidiana. Como cómo podría aprender a arreglar su automóvil, o simplemente llevarlo a un mecánico. El hecho de que tengan magia no significa que puedan hacer todo. Incluso los magos tienen que especializarse. Es verdad, incluso los magos tienen limitaciones. Conozco a un amigo que intenta arreglar su viejo coche, pensando que con un hechizo sería suficiente. Pero al final tuvo que llamar a un mecánico. Todos tenemos áreas donde nos sentimos más cómodos. Al final, no importa cuánta magia tengas, a veces es mejor dejar que los expertos se encarguen.
Supongo que el buscador es una especie de envío de cosas como el mariscal de campo en el fútbol estadounidense, que obtiene una cantidad desproporcionada del crédito y atención para el éxito del equipo, un trato similar con un prominente delantero en el fútbol. Un lanzador de béisbol puede recibir un reconocimiento por no permitir hits en un juego, pero ese logro también depende de la actuación de sus compañeros en el campo. Si ellos fallan en atrapar la pelota, la hazaña del lanzador se puede ver afectada. Por lo tanto, el éxito en el béisbol a menudo es un esfuerzo colectivo que involucra a todos los jugadores en el terreno. Harry ganó el duelo porque la varita mayor consideraba que Harry es propietario. Es decir, Voldemort perdió porque su varita estaba trabajando contra él. No porque Harry de repente se convirtiera en un partido para el mago más poderoso vivo. Cualquiera de los adultos en esa habitación habría destruido a Harry en un honesto 1v1. A veces, no se trata solo de la fuerza. Recuerdo cuando estaba en el colegio y en una competición de deportes, un amigo ganó por pura suerte. No era el mejor atleta, pero la lluvia hizo que el mejor resbalara. A veces, las circunstancias juegan a favor de uno y no siempre es por habilidad. En el fondo, todos sabíamos quién era realmente el mejor. Exactamente. Él es muy reservado, incluso de Ron y Hermione. También es muy rápido para llegar a la conclusión de que la gente no se preocupa por él. Cuando no recibe ningún correo de correo o cumpleaños, asume que sus amigos se han olvidado de él. Siempre se sorprende cuando las chicas coquetean con él a pesar de que es increíblemente famoso. Y ni siquiera considera que algunos de sus amigos de sus padres puedan amarlo y quiero ayudarlo. También es increíblemente impulsivo, pero no se trata de ser abusado por los Dursley. Es curioso cómo a veces la gente tiende a pensar que nadie se preocupa por ellos. Conozco a alguien que también se siente así, a menudo asumiendo que sus amigos lo han olvidado. Le cuesta entender el cariño que le tienen, incluso cuando hay señales claras. Su impulsividad muchas veces lo lleva a actuar sin pensar. Creo que es un reflejo de sus experiencias anteriores. A veces, el pasado pesa más de lo que pensamos. En el primer capítulo, antes de haber conocido a Harry, se muestra que son malas personas. En el segundo capítulo, cuando Dumbledore llega a Private Drive, Minebra le informa que estas son personas horribles y que Harry no debería quedarse aquí. En la historia, los Dursley son presentados como personas desagradables desde el principio. Es interesante cómo Dumbledore, al enterarse, ya sabe que Harry no debería estar con ellos. Esto me recuerda a un amigo que una vez estuvo en una situación familiar complicada. A veces, es bueno tener a alguien que se preocupe por ti y busque lo mejor, igual que Dumbledore hizo por Harry. TBH La parte de la bruja del tranvía, no me importa tanto y me imagino que se traduce bien en el teatro. No creo que alguna vez funcione como una obra de Super Sirius, ya que necesitan una comedia en ellos que está salpicada en todo momento. Pero aparte de eso, sí, Cursed Child cambió muchos de los hechos de los libros originales hasta el punto en que si las reglas de los niños malditos se aplicaron a los libros de HP, habría sucedido la historia completa de HP. Es cierto que la obra Cursed Child altera bastante la historia original. La parte de la bruja del tranvía tiene su encanto, pero algunos cambios son tan grandes que hacen que parezca otra historia. Recuerdo a un amigo que se molestó mucho por eso, ya que es un gran fan de Harry Potter. Para él, esos detalles son lo que realmente importa en la historia. Al final, es una mezcla de risas y decepción para muchos. Del primer libro. La varita elige el mago. La varita de Ron es una mierda porque es una mano. Lo establecieron bastante temprano. Rowling solo explicó cómo funcionó mal. No es desarmador en la práctica, es derrotar a tu oponente, como la maldición de matar que tienes que decirle. Por eso solo dar tu varita a tu hermano pequeño no lo hace obedecer. ¿Y por qué jugar a tus amigos no resulta en que tu varita sea hombre? Este tipo es un coño. Es hora de dejar este cero y conseguir el héroe. Notarás el desarmado Malfoy de Harry cientos de veces. Pero en realidad lo llevó a golpearlo, derrotándolo en una pelea real, para que la varita cambie la lealtad. La verdad es que a veces los objetos tienen una conexión única con su propietario. Recuerdo que un amigo tenía una guitarra que era de su hermano mayor. Aunque él intentaba tocarla, nunca sonaba igual que cuando su hermano lo hacía. Al final, aprendió que no solo se trataba del instrumento, sino de la persona detrás de él. En la vida, las cosas también pueden cambiar de lealtad cuando se enfrentan a situaciones reales. Honestamente, la mayoría de los escondites de Voldemort son lo suficientemente simplistas como para que cualquier trío de adolescentes pueda rastrearlos. Los libros argumentan que esto se debe a la arrogancia de Voldemort.
Dicho esto, una vez que Voldemort se dio cuenta de que alguien estaba recolectando y destruyendo sus Horcruxes, parece sentido común mover a los restantes a lugares menos obvios. Pero, por supuesto, no podríamos tener el enfrentamiento final en Hogwarts si lo hubiera hecho. Es curioso pensar en cómo a veces la arrogancia puede llevar a tomar decisiones tontas. Recuerdo una vez que un amigo escondió su teléfono en un lugar tan obvio que cualquiera podía encontrarlo. Pensaba que nadie lo haría porque estaba seguro de que su escondite era ingenioso. Al final, resultó ser un desastre, como la situación de Voldemort. A veces, lo obvio es lo más fácil de ignorar. Creo que Dumbledore entiende que Voldemort es extremadamente poderoso e inteligente. Debido a esto, no creería que su truco con el espejo mantendría a Voldemort fuera para siempre. Como tal, estaba destinado a detener a todos los demás y retrasar Voldemort el tiempo suficiente para que Dumbledore apareciera. Creo que lo que no se dice en los libros es que Dumbledore también hizo un hechizo para advertirle cuando alguien intentó obtener la piedra. Por eso dice, me quedó claro que el lugar que debería ser era el que acababa de dejar. Dumbledore es un personaje interesante. Su conocimiento sobre Voldemort demuestra cuán estratégico es. No creo que creyera que el espejo lo detendría para siempre. Ese movimiento fue más bien una pausa táctica. Además, la idea de un hechizo de advertencia es sólida. Implica que siempre estaba un paso adelante. Es como si cada detalle estuviera pensado para asegurar que el tiempo fuera lo suficiente antes de que llegara. Bueno, esa teoría realmente no funciona porque en GOF, Harry se está escabullendo de usar el huevo en el baño de prefectos y se olvida de omitir el paso que no está allí y se queda atascado, dejando caer el mapa de Mauraders y el huevo. Cuando Snape va a recoger el mapa, Harry gestica salvajemente para llamar la atención de Moody, y las bocas que el pergamino es suyo, y Moody lo recoge. Así que Moody puede verlo claramente. Es curioso cómo a veces las cosas no van como esperamos. Recuerdo una vez que estaba en una fiesta y accidentalmente dejé mi teléfono en una mesa. Cuando lo busqué, alguien lo había recogido. Fue un momento raro, porque tenía un mensaje importante y estaba en un lío tratando de explicarle a la persona que no era suyo. Al final, todo se resolvió, pero fue un momento bastante incómodo. Definitivamente puede ver a Harry debajo de la capa. ¿Recuerdas la escena con el huevo de oro y Harry está atrapado debajo de la capa en un paso de truco? Moody ve el pergamino del mapa del merodeador en el piso y le dice a Snape que lo dejó caer. Harry está hablando, es mío. Desde debajo de la capa. Moody es muy capaz de ver a Harry debajo de la capa y no solo un vacío. La escena es interesante. Harry está en un lío, tratando de ocultarse, pero parece que Moody tiene una ventaja. La parte en que Harry intenta hacer que se entienda que el mapa es suyo es tensa. Esta mezcla de magia y desconfianza hace que todo sea más complicado. Es curioso cómo algunas situaciones pueden revelar más de lo que uno piensa. Me recuerda a momentos en los que intenté ocultar algo y fallé. Sí, Dumbledore dice que Voldemort solo tiene unos pocos mortífagos en este momento, por lo que es bastante vulnerable, excepto por no poder morir, quiere tiempo para conseguir gigantes, dementores y más magos. Especialmente porque ni siquiera sabía cuántos mortífagos seguirían siendo leales. Creo que un gran problema es que Snape habría sabido que estaba de vuelta y Voldemort pensó que era un traidor en ese momento. La verdad es que todo este conflicto entre Dumbledore y Voldemort es complicado. Uno siempre subestima a los enemigos. Tiene sentido que Voldemort quiera reforzar su poder antes de actuar. La deslealtad entre sus propios seguidores lo pone en una situación difícil. Además, Snape, con su doble juego, genera más tensión. Al final, todos esos juegos de poder realmente complican las cosas. Mi mayor problema con HP y los métodos de racionalidad es que es demasiado inteligente para un niño. En realidad, eso es un eufemismo. A lo largo del libro prácticamente demuestra al menos una comprensión de nivel universitario de los temas de múltiplos, ya que son los detalles más finos de las finanzas y los mercados. Es curioso cómo en algunos libros los personajes son tan avanzados que parecen fuera de lugar. A veces, me recuerda a un amigo que siempre tenía una respuesta para todo, como si supiera más de lo que debería. Era impresionante, pero a la vez un poco frustrante, porque la mayoría de nosotros estábamos solo tratando de navegar la vida. A veces, lo simple es más. Precisamente. Una queja similar que escucho es que la gente odia como en programas como Conocí a tu madre, Amigos, Seinfeld, etc. Los grandes grupos de amigos pasan el rato en los apartamentos del otro todos los días.
La realidad es que no lo hacen. En el transcurso de una temporada vemos 15 a 20 ocasiones, episodios, donde pasan el rato. El otro presunto 340 días al año miran la televisión en casa solas. Entiendo el punto. Es curioso cómo esas series muestran una vida social tan activa. En realidad, mis amigos y yo nos vemos, pero no es diario. Hay días en los que simplemente estamos en casa, viendo series o jugando. A veces siento que la vida real no es tan emocionante como la televisión, y está bien. Al final, cada quien tiene su propio ritmo y eso está bien. La noción se llama pantalones de Aragorn. Ni siquiera una vez se especifica en toda la trilogía del otro que Aragorn usaba pantalones. Algunas de las primeras ilustraciones incluso le mostraron una especie de túnica medieval larga. Sin embargo, es una apuesta bastante segura asumir que Aragorn realmente usó pantalones. Es curioso cómo hay detalles en las historias que a veces se pasan por alto. La idea de que Aragorn no lleve pantalones nunca se menciona, pero todos asumimos que sí. Es un poco divertido pensar en esos pequeños detalles, como su atuendo, que no importan tanto en la trama. Al final, todos sabemos que la imagen de un héroe también involucra cosas simples, como tener buenos pantalones. Más el hecho de que tenían fontanería impresionante, todos los demás todavía estaban jugando con los jardineros. ¿Pero podría haberse mantenido de los romanos? Solo creo que la idea de que Salazar Slytherin instale plomería secreta es divertida tanto como cualquier cosa. Tampoco realmente no limpiado, mágicamente, realizado por los elfos de la casa. Quizás los elfos de la casa conocían la existencia de la cámara desde un principio y simplemente no consideraron informarle a nadie. En realidad, eso no me dejaría asombrado. Estaba en la generación perfecta para Harry Potter. A medida que crecía, los libros maduraron. Los primeros libros son los libros para niños, por la cuarta cosas comienzan a ponerse serias, y para el séptimo es definitivamente un libro para adultos. Entiendo lo que dices. Leí los primeros 3 libros entre los 8 y 11 años, y luego el último fue publicado cuando tenía 17 o 18. Fue emocionante poder acompañar a los personajes durante mi crecimiento. Estoy completamente en desacuerdo. Creo que es una de las mejores series juntas que he leído. Es mucho más que encanto y fantasía. La trama principal es bastante impecable. Mucha gente dice que hay plótoles, pero la mayoría de las cosas que la gente llama agujeros en realidad tiene explicaciones de que simplemente no se dan cuenta, o son menos agujeros de trama y más problemas de trama. Entonces, si bien definitivamente hay hipo, Dumbledore usa una escoba para ir al ministerio porque JKR aún no había pensado en aparecer. La trama principal es muy fuerte, todos los personajes y sus arcos encajan perfectamente. Y lo más importante para mí, los temas del primer libro se llevan a través de la perfección hasta el final. Algunas personas dicen que Rowling no es la mejor escritora porque usa demasiados adverbios. Ella usa totalmente muchos adverbios y repite las mismas frases, y esa es una buena crítica, pero eso no refleja el éxito de las otras áreas de escritura, lo que creo que es increíblemente fuerte. No sé, a veces la gente se pierde en detalles y se olvida de lo que realmente importa. Tenía un amigo que siempre discutía sobre lo que leía. Un día, le recomendé un libro que me encantaba y él se quejó de algunas cosas. Al final, me di cuenta de que su análisis era más sobre tener razón que disfrutar la historia. A veces, es mejor simplemente dejarse llevar. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.